Propiedades de la materia. Las propiedades pueden ser físicas o químicas. Las propiedades físicas son aquellas propiedades que impresionan nuestros sentidos, sin que se produzca una alteración en el interior, es decir, que no haya ninguna modificación en su estructura molecular. Las propiedades físicas se pueden clasificar en propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las extensivas dependen del tamaño de la molécula, del tamaño de tu materia, ¿sí? Y las propiedades intensivas no dependen del tamaño. A mí me gusta utilizar otra definición y darles un truco para poder recordarlas, ¿sí? Las propiedades intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia estudiada. No dependen de la cantidad de materia estudiada. En cambio, las extensivas sí dependen de la cantidad de materia estudiada. ¿Son ejemplos de propiedades extensivas? La masa, el volumen, el peso, el área, y todas estas propiedades extensivas van a cambiar si a vos te cambia la cantidad que tenés. No es lo mismo tener 1 kilo de papas, que tendrá un volumen, a tener 2 kilos de papa, que te aumenta la masa y también te aumenta el volumen. Entonces, todas aquellas propiedades que hasta incluso visualmente se observan que se modifican, aumentando o disminuyendo, no importa, son propiedades extensivas. Sí dependen de la cantidad de materia estudiada. Por otro lado, tenemos a las propiedades intensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia estudiada. Al principio son un poquito más complicadas de observar, pero vamos a intentarlo. Un ejemplo de propiedad intensiva es la densidad, que se simboliza con esta D media extraña, y además la densidad tiene una fórmula que es igual a masa sobre volumen. M minúscula, B corta mayúscula. La densidad es una propiedad intensiva. Le es propia a la sustancia. No importa si vos tenés un vaso de agua o si tenés una olla de agua. La densidad es la misma, tanto en el vaso como en la olla. Otro ejemplo de propiedad intensiva es la temperatura de ebullición. Va de nuevo, no importa la cantidad de agua que tengas, la temperatura que va a marcar el termómetro, si estamos hablando de agua, es 100 grados Celsius. No importa si tenés 100 centímetros cúbicos de agua o si tenés 8000 centímetros cúbicos de agua. La temperatura para que el agua comience a hervir va a ser 100. Por lo tanto, como no depende de la cantidad que vos tenés, la densidad permanece constante. Es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de materia estudiada. Lo mismo sucede con algo muy fácil, con el color.
el color de las cosas. Imagínense que ustedes tienen una remera amarilla. El color es amarillo. Uy, qué feo. El color, borro, es amarillo. Si ustedes la cortan a la remera, se hacen una remera cortita, más cortita. Bueno, vamos a borrar todo. Si ustedes la hacen más cortita, o le sacaran las mangas, ¿sí? La remera seguiría siendo amarilla. Me ganó la computadora, no puedo hacer el dibujo, chicos. No importa cuán grande sea tu remera, porque seguirá ahora siendo, no sé, le corté las mangas. Ahí está, quedamos así. No importa el tamaño, no importa la masa, sigue siendo de color amarillo. Entonces, la propiedad color es una propiedad intensiva. De la misma manera que lo es el sabor o el olor. Fíjense que el color, el sabor, el olor, la textura, son todas propiedades que las puedo percibir con los sentidos. Con los 5 sentidos uno puede percibir estas propiedades que son, punto 1, son propiedades intensivas, porque no dependen de la cantidad de materia estudiada. Si vos tenés un bizcochuelo y comes una porción, va a tener un sabor, pero el resto de bizcochuelo que te sigue quedando en el plato sigue teniendo el mismo sabor. Entonces, por ese motivo entra dentro de la clasificación de propiedades intensivas, pero además entra dentro de la clasificación de propiedades organolépticas. Las propiedades organolépticas exclusivamente pueden ser percibidas por los sentidos. Acá podemos hacer una conclusión, que todas las propiedades organolépticas también son propiedades intensivas. Pero no podemos decir lo opuesto, que todas las propiedades intensivas son propiedades organolépticas. Y vamos de a poco con esto. Existen propiedades intensivas que no son organolépticas porque no se pueden percibir con los sentidos, como por ejemplo la densidad. La densidad, necesito hacer una cuenta, necesito conocer 2 valores y no lo puedo medir a ojo. La temperatura de ebullición es una propiedad intensiva, pero no la puedo solamente determinar si estoy mirando un líquido que está en estado de ebullición. Entonces, todas las propiedades organolépticas seguramente van a ser propiedades intensivas, pero no al revés. Bueno, voy a borrar todo esto hasta acá. A ver cómo hago. Borrar todo. Ahí está. Me voy a quedar con el gráfico. Las propiedades también se pueden clasificar en propiedades que puedan ser medibles o no medibles. Las propiedades que sí se pueden medir se van a llamar cuantificables o propiedades cuantitativas. Cuánto. Cuanti viene de cuánto. ¿Cuánto tengo? Bueno, voy a determinar magnitudes y cada magnitud va a tener una unidad que lo caracteriza. Por ejemplo, si hablamos de masa, ¿se puede medir la masa de una sustancia? ¿La masa de un vaso o la masa de un zapato? Sí. Y esa masa va a llevar una unidad, a mí me gusta escribirlo entre corchetes gigantes, que en este caso puede ser gramos. Otra
unidad de masa puede ser el kilogramo, ¿sí? Entonces, hay magnitudes que yo las puedo medir directamente. Masa, peso, volumen, y puedo decir cuánto tengo. Ahora, las no medibles solamente me puede dar una indicación de cuál cosa tengo. Por eso se van a llamar cualitativas. Las cualitativas son aquellas que se pueden, en este caso, miren todos los ejemplos que tenemos, sabor, olor, suavidad, tienen que ver con propiedades organolépticas, que no hayan instrumentos que me permitan hacer la medición. Estas divisiones que acabamos de ver de estructuras, estas propiedades extensivas y propiedades, borrar todo. Estas propiedades, tanto extensivas como propiedades intensivas, son una mera división que se hace para poder explicar y agrupar las propiedades propiamente dichas según sus características. En este caso, según organolépticas. En este caso, según la cantidad de materia estudiada. Si no influye, serán intensivas. Si sí influyen, serán extensivas. Las organolépticas son aquellas que pueden ser detectadas o apreciadas con nuestros sentidos. Y hasta acá vamos bien.